El 98% de ustedes lo son por la cantidad de 1000 suscriptores. Les publicaré un video muy especial para ustedes. En un día tranquilo de exploración en los confines de la galaxia, la nave humana Adesi avanzaba silenciosa a través de un manto de estrellas y nebulosas distantes. Su tripulación, compuesta por un equipo de exploradores e investigadores, trabajaba sin prisa pero con propósito, registrando cada destello y cada planeta que aparecía en el radar. Esta misión era una de muchas que la humanidad había enviado en su afán de entender mejor el vasto universo que los rodeaba, una misión que, hasta ese momento, transcurría sin sobresaltos. Marius, uno de los biólogos a bordo, miraba con entusiasmo las imágenes que capturaban los sensores de la nave. Planetas de varios colores y tamaños, nebulosas de gases arremolinados, cometas que surcaban la oscuridad dejando una estela brillante. Todo era motivo de fascinación para Marius, quien llevaba años dedicándose al estudio de la vida en otros mundos, esperando encontrar alguna pista sobre formas de vida distintas a las de la Tierra. Mientras tanto, en la sala de mando, el ingeniero jefe, Leo Hernández, revisaba con minuciosidad los sistemas de la nave. Habían tenido un pequeño problema de calibración días atrás, pero el equipo había logrado resolverlo a tiempo. Sin embargo, Leo tenía una regla: nunca confiarse. Sabía que en el espacio, la más mínima falla podía significar el fin de toda la misión, y eso era algo que simplemente no podía permitirse. Se ajustó los lentes y observó nuevamente la pantalla, repasando cada parámetro. En la cabina de mando, Sara Novak, la capitana de la Adesi, mantenía una mirada firme y serena. Tenía años de experiencia en misiones espaciales y sabía cómo mantener a su equipo unido y enfocado. Había trabajado en la selección de cada miembro, eligiendo a los mejores en sus respectivos campos. Conocía las fortalezas y las debilidades de cada uno, y confiaba en que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier obstáculo. El silencio de la cabina fue interrumpido de repente por una alarma estridente. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en un tono rojo intenso, y los monitores se llenaron de mensajes de error. La calma habitual de la nave se transformó en un caos controlado, mientras cada miembro del equipo intentaba comprender la magnitud del problema. «Tenemos una falla en los motores de hiperespacio», exclamó Leo, con voz firme pero alarmada. «Si no aterrizamos de inmediato en algún lugar seguro, podríamos quedar atrapados aquí». Sara reaccionó rápidamente, consultando los mapas estelares en busca del planeta habitable más cercano. Tenían que tomar una decisión inmediata. Cualquier retraso podría ser fatal. «Prepárense para un aterrizaje de emergencia», ordenó Sara. «Tenemos un planeta en las coordenadas cercanas. No tenemos opción. Intentaremos aterrizar ahí». El equipo se preparó para el impacto mientras la Adesi se dirigía hacia el planeta desconocido, una esfera verde y azul que parecía tener una atmósfera similar a la de la Tierra. Durante unos minutos tensos, la nave descendió a toda velocidad, atravesando capas de atmósfera que presionaban el casco metálico y lo hacían crujir. Con cada segundo que pasaba, la temperatura y la presión aumentaban, y la tensión en la cabina era palpable. Finalmente, la nave tocó tierra de manera brusca, lanzando a la tripulación contra sus asientos mientras el sonido del metal raspando el suelo reverberaba en sus oídos. Una nube de polvo y escombros se elevó alrededor de la Adesi al detenerse. Tras unos instantes de silencio, la tripulación comenzó a recobrar el aliento y a evaluar la situación. Leo fue el primero en revisar el estado de la nave. Los daños eran serios. El sistema de propulsión estaba completamente inservible, y muchas de las consolas habían quedado inutilizadas. Sabía que no podrían despegar sin ayuda externa. ¿Estamos todos bien?, preguntó Sara, aún recuperándose del impacto. Cada miembro de la tripulación respondió afirmativamente, aunque con ciertas dificultades. Habían sufrido algunos golpes y moretones, pero en general, todos se encontraban en condiciones de seguir adelante. «Tenemos un problema», dijo Leo finalmente. «La nave no está en condiciones de despegar. Sin una reparación mayor, estamos atrapados aquí». El anuncio de Leo cayó como un balde de agua fría. Sara tomó una respiración profunda, analizando la situación. «Muy bien», dijo con voz firme.
Lo primero es asegurarnos de que tenemos suficientes recursos para sobrevivir hasta que podamos encontrar una solución. Revisemos el inventario. Al revisar los suministros, se encontraron con una desagradable sorpresa. La mayoría de los sistemas automáticos de soporte habían quedado inutilizados en el aterrizaje, y solo contaban con un kit de emergencia básico. Este kit incluía algunas herramientas manuales, un par de lonas para refugio, una brújula, algo de comida enlatada, un filtro de agua rudimentario, un botiquín de primeros auxilios con hierbas desinfectantes y algunas raciones de emergencia. Esto es insuficiente, murmuró Marius, mientras examinaba el contenido del kit. Con esta cantidad de recursos, apenas podremos sobrevivir unos días, y eso si el clima de este planeta es favorable. Sin embargo, Sara no se dejó amedrentar. Trabajaremos con lo que tenemos, dijo con determinación. Si este planeta tiene recursos naturales, encontraremos la manera de usarlos a nuestro favor. Mientras tanto, en una estación de observación oculta en la órbita del planeta, un grupo de extraterrestres observaba el accidente con creciente interés. Los Kaari, una especie avanzada y con tecnología muy superior a la de los humanos, habían estado estudiando a varias civilizaciones jóvenes, incluida la humanidad, para entender mejor sus características y capacidades. ¿Qué están haciendo?, murmuró un Kaari llamado XYR, con los ojos fijos en las pantallas de observación que mostraban a la tripulación humana revisando su equipo. No tienen tecnología avanzada. ¿Cómo esperan sobrevivir con eso? May-R, el líder del equipo Kaari, observaba en silencio, intrigado. Sabía que los humanos eran una especie curiosa y adaptable, pero la situación en la que se encontraban parecía insostenible incluso para ellos. No intervengas, XYR, ordenó May-R. Observaremos. Veamos de qué son capaces cuando están realmente en apuros. XYR no estaba convencido. Para él, la idea de sobrevivir sin dispositivos de purificación avanzada, sin generadores de alimentos o sin nanobots de curación era absurda. Sin embargo, obedeció las órdenes y continuó observando. Abajo, en el planeta, Sara y su equipo habían empezado a planificar su supervivencia. Sabían que el agua sería crucial, así que comenzaron a explorar en busca de alguna fuente. No tardaron en encontrar un arroyo a pocos metros de donde se habían estrellado. Usando el filtro básico del kit de emergencia, lograron purificar el agua lo suficiente como para hacerla potable. Esa noche, la tripulación se reunió alrededor de un pequeño refugio improvisado. Habían logrado cubrirse con las lonas y algunas ramas que habían recogido en los alrededores. No era un refugio cómodo, pero les ofrecería algo de protección contra el viento y los elementos. Los Kaari observaban cada movimiento, cada gesto. Para ellos, era casi inconcebible que una especie pudiera sobrevivir con tan pocos recursos. En su cultura, la supervivencia dependía completamente de la tecnología. Sin nanobots de curación, sin generadores de energía y sin sistemas de soporte vital avanzados, los Kaari no habrían durado ni un solo día en un ambiente hostil. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y los humanos se adaptaban al entorno, May-R comenzó a ver algo diferente. Observaba cómo compartían conocimientos y estrategias, cómo cada miembro de la tripulación aportaba algo único. A diferencia de su propia especie, los humanos parecían poseer una capacidad de improvisación y adaptabilidad que los Kaari habían dejado de lado hace siglos. Cuando el amanecer llegó, la tripulación estaba lista para enfrentar un nuevo día. Decidieron dividirse en grupos para explorar el área, en busca de alimentos y materiales útiles. Marius, quien tenía conocimientos de botánica, lideraba un equipo que exploraba la flora local. Identificaron varias plantas y hongos que podían ser comestibles, y Marius les enseñó a sus compañeros a distinguir entre las especies seguras y las tóxicas. Los Kaari seguían observando, cada vez más fascinados. Era evidente que los humanos habían desarrollado habilidades de supervivencia que no dependían de la tecnología. La capacidad de identificar plantas comestibles, de construir refugios básicos y de purificar agua sin herramientas avanzadas era algo que los Kaari ya no entendían. El segundo día en aquel planeta hostil amaneció con una calma extraña.
La tripulación del Odyssey despertó al sonido de los pájaros alienígenas y a los primeros rayos de sol que atravesaban las copas de los árboles. El refugio que habían improvisado la noche anterior había sido suficiente para protegerlos del frío y la humedad, aunque Sarah, la capitana, sabía que necesitarían un refugio mejor si iban a permanecer ahí por más tiempo. Hoy necesitamos encontrar más alimentos y materiales para construir un refugio más resistente, dijo Sarah, mientras revisaba el escaso inventario del kit de emergencia. Solo les quedaban unas pocas latas de comida, y el arroyo que habían encontrado el día anterior era su única fuente de agua. No podemos depender solo del kit. Debemos aprender a usar lo que este planeta nos ofrece. La tripulación asintió y se dividió en dos grupos. El primer grupo, liderado por Leo, el ingeniero jefe, exploraría el área en busca de materiales para mejorar el refugio. El segundo grupo, dirigido por Marius, el biólogo, tenía la tarea de identificar plantas y posibles fuentes de alimento en la zona. Mientras tanto, en la estación de observación en órbita, los Kaari no habían dejado de vigilar cada movimiento de los humanos. La falta de tecnología avanzada entre los humanos no dejaba de asombrarlos. Para los Kaari, quienes llevaban generaciones confiando exclusivamente en dispositivos automatizados y herramientas de última tecnología, la idea de sobrevivir sin nanobots, generadores de alimentos y escudos de energía era casi incomprensible. Todavía están buscando comida en ese bosque, comentó XYR, el miembro más joven del equipo Kaari, con tono incrédulo. Con solo un escáner de bioalimentos podrían encontrar nutrientes en segundos. Esto es anticuado. May-R, el líder de la misión Kaari, lo miró con una expresión calculadora. Tal vez para ellos no sea anticuado. XYR. Tal vez es lo que han aprendido a hacer. No olvides que la humanidad es una especie joven. Su planeta natal es un mundo hostil, según nuestros estándares. Quizás la clave de su supervivencia no radica en la tecnología, sino en sus habilidades. XYR frunció el ceño, sin estar convencido. Aún así, es una pérdida de tiempo. Si dependieran de la tecnología adecuada, ya habrían terminado con esta misión de supervivencia y estarían esperando su rescate en un ambiente seguro. Los Kaari continuaron observando, fascinados y escépticos a partes iguales, mientras el grupo liderado por Leo recorría el bosque. Encontraron una arboleda densa, con ramas fuertes y flexibles que serían perfectas para construir un refugio más seguro. Leo y su equipo cortaron las ramas más largas y comenzaron a improvisar una estructura. Usando el poco cordaje que les quedaba en el kit de emergencia, ataron las ramas para formar una estructura de soporte. Luego cubrieron la estructura con hojas grandes y resistentes que Marius había identificado como impermeables, creando una protección más eficaz contra la lluvia. El equipo de Marius, por su parte, examinaba la flora local en busca de alimentos. Con sus conocimientos en botánica, Marius había identificado algunas bayas que parecían comestibles, aunque debía asegurarse de que no fueran tóxicas. Recordaba algunas técnicas ancestrales de la tierra para probar la seguridad de alimentos desconocidos, y comenzó aplicándolas con paciencia. Primero, probó una pequeña cantidad de la baya, observando cualquier reacción adversa. Al ver que no presentaba síntomas, decidió comer un poco más, confirmando su seguridad antes de compartirlas con el grupo. Mientras tanto, los Kaari miraban con asombro. Estaban acostumbrados a sistemas de escaneo molecular que determinaban la comestibilidad de cualquier cosa en milisegundos. Ver a un humano aplicar un método de prueba tan simple y arriesgado les resultaba absurdo, pero, al mismo tiempo, admiraban su valor y determinación. Es como si hubieran dominado el entorno con solo su instinto y observación, comentó May-R, cada vez más intrigado. En lugar de analizar todo con tecnología, parece que aprenden a través de la experiencia y el riesgo. ¿Podríamos nosotros, los Kaari, hacer algo similar sin nuestras máquinas? XYR se cruzó de brazos, incómodo. No veo la necesidad de admirarlos. Sus métodos son peligrosos y lentos. Nosotros hemos evolucionado para superar esa dependencia de lo primitivo. Tal vez, replicó May-R, pero observa cómo colaboran y comparten conocimientos.
Cada miembro de su grupo parece tener un rol específico y habilidades únicas que contribuyen a su supervivencia. Es como si su fortaleza radicara en la unidad y en la diversidad de sus habilidades. A lo largo del día, la tripulación humana continuó adaptándose a su entorno. La comida enlatada se agotó rápidamente, y ahora dependían de las bayas y las plantas comestibles que Marius y su equipo habían identificado. También descubrieron algunos insectos y pequeños animales que, aunque les causaban repulsión, podrían ser una fuente valiosa de proteínas en caso de emergencia. Para la noche, habían logrado construir un refugio lo suficientemente grande para todo el equipo, cubierto de hojas impermeables y protegido contra el viento. Utilizando piedras y ramas secas, Leo y uno de los ingenieros lograron encender una fogata improvisada para brindar calor y ahuyentar a los posibles depredadores nocturnos. Los Kaari miraban en silencio, cada vez más intrigados. Aquellos humanos, con sus métodos tan básicos y aparentemente rudimentarios, estaban logrando crear un sistema de supervivencia funcional en un entorno hostil, mientras que ellos, los Kaari, probablemente habrían dependido de la intervención de nanobots y drones para sobrevivir. Durante la noche, mientras la tripulación humana descansaba alrededor de la fogata, los Kaari comenzaron a debatir entre ellos sobre lo que estaban presenciando. Había opiniones divididas en la estación de observación. Son una especie arcaica, dijo XYR con desprecio. Si no fueran tan obstinados, aceptarían que necesitan ayuda. ¿Obstinados o resilients?, preguntó Mayerre, levantando una ceja. Observa cómo han logrado estabilizarse en apenas 2 días. Sin tecnología avanzada, están resolviendo cada problema usando solo su ingenio. Quizás estamos presenciando algo que hemos olvidado. Los otros Kaari guardaron silencio. Las palabras de Mayerre resonaban en sus mentes, abriendo una nueva perspectiva. La tecnología había sido la respuesta para su civilización durante generaciones, pero tal vez, en su dependencia de ella, habían perdido algo esencial. Al amanecer del tercer día, la tripulación de la Adesi decidió ampliar su búsqueda de recursos. Habían explorado un área relativamente segura cerca del refugio, pero Sara sabía que necesitarían aventurarse más lejos para encontrar suministros adicionales y quizás una ubicación mejor. Dividió al grupo en 2 equipos nuevamente. Uno para quedarse y fortalecer el refugio, y otro para aventurarse en busca de agua y alimentos. Mientras el equipo exploraba, se encontraron con señales de vida animal. Marius, siempre observador, detectó huellas en el barro cerca del arroyo. Eran grandes, casi del tamaño de su mano, y parecían pertenecer a algún tipo de mamífero. Debemos tener cuidado, advirtió Sara. Si este animal es territorial, podríamos tener problemas. Sin embargo, la tripulación decidió seguir rastreando las huellas, con la esperanza de que el animal en cuestión pudiera ser una fuente de alimento o al menos les diera una pista sobre los recursos del planeta. Después de una caminata de varios kilómetros, encontraron una cueva donde parecía haberse refugiado. Decidieron no entrar, respetando el territorio del animal, pero anotaron la ubicación para futuras referencias. Esa tarde, mientras regresaban al refugio, la tripulación fue sorprendida por una fuerte tormenta. Los vientos azotaban el bosque con fuerza, y el agua caía en torrentes. Correr hacia el refugio parecía imposible, pero los humanos no se rindieron. Usando las lonas del kit de emergencia, improvisaron una cubierta y se protegieron lo mejor que pudieron. Marius, con sus conocimientos de supervivencia, les enseñó a cavar pequeñas zanjas para drenar el agua de lluvia y evitar que se acumulase alrededor. Los Kaari observaban en asombro. La tormenta, que para ellos habría sido insignificante gracias a sus tecnologías de control climático y sus refugios automatizados, ponía a prueba la resistencia de los humanos de una manera que no podían imaginar. ¿Por qué no se rinden?, preguntó XYR, confundido. Este planeta es hostil. Sus recursos son limitados y apenas tienen tecnología. ¿Por qué insisten en intentar sobrevivir? Mayerre lo miró en silencio, viendo en los humanos algo que él mismo había olvidado. Tal vez porque para ellos, la supervivencia no es solo una cuestión de tecnología. Es una prueba de voluntad, de ingenio y de espíritu.
Nos hemos vuelto tan dependientes de nuestras máquinas que hemos olvidado lo que significa enfrentarse a la naturaleza con las manos desnudas. XYR, aunque aún escéptico, comenzó a cuestionar sus propias convicciones. La capacidad de los humanos para adaptarse, para encontrar soluciones simples y efectivas, era algo que empezaba a admirar, aunque no estuviera dispuesto a admitirlo. Esa noche, los Kaari continuaron observando en silencio, cada vez más convencidos de que aquellos humanos, con su kit de emergencia primitivo, tenían algo que ellos, a pesar de toda su tecnología, no poseían. El tercer día en aquel planeta hostil amaneció con una claridad engañosa. Tras la tormenta que habían soportado, la tripulación de la Adesi se levantó con cuerpos entumecidos y ropa empapada. Sin embargo, el refugio había aguantado bien, y su improvisada trinchera alrededor de la base había logrado desviar la mayor parte del agua de lluvia. Era un pequeño triunfo que les daba ánimos para continuar. Sara, la capitana, reunió a su equipo para discutir los planes del día. Habían descubierto algunos recursos útiles en los alrededores, pero sabían que todavía necesitaban fortalecer su refugio y explorar la zona para obtener más alimentos. El kit de emergencia estaba cada vez más vacío, y la falta de recursos modernos empezaba a notarse en los rostros cansados de la tripulación. Sin embargo, la experiencia de Marius y el ingenio de Leo seguían siendo una fuente de fortaleza para el grupo. «Hoy nos dividiremos de nuevo», dijo Sara con voz firme. «Marius, tú y tu equipo seguirán rastreando posibles fuentes de alimento. Leo, tú y el resto mejoraréis la estructura del refugio con las ramas y hojas más resistentes que puedan encontrar. Mantengamos la calma y trabajemos juntos». A poca distancia de la superficie, en su estación de observación, los Kaari continuaban vigilando atentamente. Mayer había dado instrucciones para que todos los movimientos de los humanos fueran registrados en detalle. Cada nueva improvisación de los humanos era motivo de debate entre el equipo Kaari, que oscilaba entre la admiración y el escepticismo. Sin embargo, con cada día que pasaba, la curiosidad superaba a la incredulidad. «No entiendo», dijo XYR, quien se había mantenido escéptico desde el primer día. «Estos humanos están poniendo en riesgo sus vidas. No tienen recursos suficientes, y sin embargo, parece que cada día encuentran la manera de seguir adelante. Es fascinante y a la vez absurdo». «Fascinante, sin duda», respondió Mayer con una sonrisa leve. «Observa cómo se adaptan a cada situación. Podrían haber renunciado hace días, esperando que alguien los rescatara, pero siguen enfrentándose al entorno como si estuvieran determinados a no depender de nadie. Es una lección que tal vez podríamos aprender nosotros». Mientras el equipo de Marius avanzaba por el bosque en busca de más alimentos, Leo y los demás trabajaban en el refugio, asegurándose de que cada rama y cada hoja estuvieran en la posición correcta para resistir otra posible tormenta. En un momento dado, uno de los exploradores de Marius regresó con la noticia de que había encontrado un árbol cuyas hojas parecían tener propiedades medicinales. Marius examinó las hojas y se dio cuenta de que contenían una sustancia similar a un antiséptico natural que podría ser útil para curar heridas o infecciones leves. Sin dudarlo, llevó las hojas al refugio y enseñó a sus compañeros cómo extraer el líquido, que aplicarían en cualquier corte o rasguño que sufrieran. Los Kaari, al observar este descubrimiento, se quedaron atónitos. Para ellos, la medicina siempre había estado ligada a complejas tecnologías de diagnóstico y nanorobots reparadores, y la idea de extraer sustancias curativas de una planta era casi prehistórica. Sin embargo, la eficacia y rapidez con la que los humanos usaban estos recursos naturales les hacía cuestionarse sobre su propia dependencia de la tecnología. ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo si nos viéramos en su situación?, preguntó uno de los Kaari, rompiendo el silencio. Si no tuviéramos nuestros sistemas avanzados de curación, seríamos capaces de encontrar una solución en la naturaleza. XYR miró a su compañero con desdén. No veo por qué deberíamos querer hacerlo. Nuestra tecnología nos da acceso instantáneo a cualquier cura que necesitemos. Lo que están haciendo los humanos es innecesario en nuestra sociedad. Quizás sea innecesario, intervino Mayer, pero eso también nos hace vulnerables. Dependemos completamente de nuestra tecnología. Ellos,
En cambio, parecen tener un conocimiento más profundo de su entorno. Lo que estamos viendo es más que supervivencia. Es una habilidad que nosotros, los Kaari, hemos perdido. El día avanzaba y la tripulación humana continuaba con sus labores. En el transcurso de la tarde, Marius y su equipo encontraron un pequeño claro en el bosque donde crecían hongos grandes y coloridos. Marius recordó sus estudios en micología y comenzó a analizar las características de los hongos para determinar si podían ser consumidos. Los hongos pueden ser un recurso excelente, explicó a su equipo, pero también pueden ser extremadamente peligrosos. Debemos estar seguros antes de consumirlos. Después de aplicar las técnicas que conocía para identificar hongos comestibles, Marius probó un pequeño fragmento de uno de los hongos, esperando unos minutos para observar si tenía algún efecto adverso. Al ver que no sufría ningún síntoma negativo, decidió que podían recolectar algunos de los hongos como una fuente adicional de alimento. Mientras tanto, Leo y su equipo habían logrado mejorar el refugio, asegurando mejor las lonas y ramas. Usando piedras planas que habían encontrado cerca del arroyo, construyeron un pequeño fuego en el que podrían cocinar los hongos y las plantas que Marius traía de sus exploraciones. Esa noche, la tripulación se reunió alrededor del fuego, compartiendo las raciones y los hongos cocidos, mientras contaban historias y discutían estrategias para el siguiente día. La situación era difícil, pero el hecho de haber logrado establecer un sistema de supervivencia les daba una sensación de logro y unidad. En la estación Kaari, el equipo de observación seguía cada momento con creciente interés. Los humanos, con sus recursos limitados y sus técnicas aparentemente primitivas, estaban mostrando una capacidad de adaptación que los Kaari no podían ignorar. Había en ellos una fuerza, una tenacidad que trascendía la lógica tecnológica. Es como si estuvieran conectados de una manera que nosotros hemos olvidado, murmuró Mayerre. Cada uno de ellos contribuye con algo diferente, y juntos forman una unidad que parece invencible. XYR no podía ocultar su incomodidad ante la creciente admiración de su líder por los humanos. Para él, aquella civilización joven y primitiva no era digna de tal respeto. Sin embargo, incluso él comenzaba a notar que había algo diferente en esos humanos. No era solo su capacidad de adaptación, sino su habilidad para encontrar esperanza y fortaleza en cada adversidad. El ambiente se tornó aún más tenso cuando, en medio de la noche, un sonido extraño rompió la tranquilidad. La tripulación humana se puso en alerta de inmediato. Provenía de las profundidades del bosque y se asemejaba al rugido de una bestia desconocida. Leo, quien estaba de guardia en ese momento, alertó a los demás y se prepararon para defenderse. Marius, recordando las huellas que habían encontrado cerca del arroyo, supo que probablemente se trataba del animal territorial que habían rastreado durante el día. Era posible que la criatura los hubiera detectado y ahora estuviera investigando la presencia de intrusos en su territorio. Los Kaari, desde su estación de observación, también detectaron la presencia del depredador. Tenían la capacidad de intervenir y ahuyentar a la criatura mediante una descarga de sonido ultrasónico que afectaría solo a los animales. Sin embargo, Mayerre ordenó que no intervinieran. Quería ver cómo reaccionarían los humanos ante el peligro, si podían enfrentarse a una amenaza sin la ayuda de dispositivos o herramientas avanzadas. La tripulación humana, sin acceso a armas sofisticadas, ideó rápidamente un plan. Leo organizó a todos en un semicírculo alrededor del fuego, sosteniendo ramas y piedras como armas improvisadas. La criatura se acercó lentamente, con los ojos brillando en la penumbra, emitiendo un gruñido bajo y amenazante. Marius y Sara lideraron la defensa, tratando de intimidar al animal con movimientos calculados y gritos para demostrar su propia fuerza. Durante unos segundos tensos, la criatura dudó, evaluando a los humanos. Finalmente, tras observar la determinación en sus miradas y la unidad de sus movimientos, decidió retroceder, emitiendo un último gruñido antes de desaparecer entre los árboles. La tripulación humana exhaló aliviada, pero el encuentro les dejó una lección valiosa. No solo habían logrado sobrevivir, sino que habían aprendido a enfrentar el peligro con los recursos a su disposición. La experiencia había fortalecido su unidad y su determinación de seguir adelante.
Mientras los humanos celebraban su pequeña victoria, los Kaari en la estación de observación se encontraban en un silencio absoluto, procesando lo que acababan de presenciar. Aquellos humanos, sin armas, sin tecnología avanzada, habían logrado repeler a un depredador utilizando solo su ingenio y coraje. «Esto es increíble», murmuró uno de los Kaari, con una mezcla de asombro y respeto. «No pensé que una especie tan primitiva pudiera mostrar tanta valentía y cohesión». Mayr asintió en silencio, reflexionando profundamente. «Tal vez hemos subestimado a la humanidad. Su fortaleza no radica en la tecnología, sino en algo mucho más profundo. Es una fuerza que nosotros, con toda nuestra evolución y avance, hemos dejado atrás». XYR, aunque todavía incrédulo, comenzaba a comprender lo que su líder estaba tratando de decir. La humanidad tenía una capacidad única para adaptarse y enfrentar lo inesperado, una habilidad que los Kaari, en su dependencia tecnológica, habían olvidado. Tal vez, después de todo, había algo que aprender de aquellos humanos y de su extraño, pero efectivo, kit de emergencia primitivo. El cuarto día en aquel planeta hostil amaneció con un clima cálido y despejado, casi enigmáticamente en paz, como si la tormenta y el encuentro con la bestia de la noche anterior hubieran sido solo una prueba para la tripulación de la Adesi. Sin embargo, aunque el peligro había pasado, los humanos sabían que sus desafíos estaban lejos de terminar. Su refugio estaba apenas completo, la comida era escasa, y el ambiente era cada vez más implacable. Sin embargo, a pesar de todo, la moral del grupo estaba más fuerte que nunca. Sara, la capitana, reunió a todos en una pequeña reunión matutina alrededor de la fogata. Las llamas apenas se agitaban en el aire tranquilo, y el grupo, con los rostros marcados por el cansancio y las sombras de los días difíciles, escuchaba atentamente sus palabras. «Hemos demostrado que podemos sobrevivir aquí», comenzó Sara, con voz firme. «Pero sobrevivir no es suficiente. Si vamos a mantenernos fuertes hasta que llegue el rescate, debemos ser más estratégicos y cuidadosos con nuestros recursos. Hoy, exploraremos más lejos, en busca de mejores fuentes de agua y de alimentos. Necesitamos también recolectar materiales adicionales para fortalecer nuestro refugio». Leo asintió, examinando las herramientas que quedaban en el kit de emergencia. «Quizás podamos improvisar algunas herramientas con piedras y madera. He visto algunos materiales en el bosque que podrían servir». Marius, el biólogo del grupo, añadió, «He identificado varias plantas que podríamos usar para suplir algunos nutrientes, y hay hongos comestibles cerca del arroyo. Con un poco de suerte, podríamos hacer que nuestras provisiones duren más». La conversación estaba llena de ideas y determinación, cada uno aportando sus conocimientos y habilidades para encontrar soluciones. Sin saberlo, estaban siendo observados atentamente desde la estación Kaari en la órbita del planeta. Mayr y su equipo continuaban siguiendo cada movimiento de los humanos, fascinados por su capacidad de adaptación. La especie Kaari, conocida por su tecnología avanzada y su inclinación hacia el análisis lógico, no podía comprender completamente el tipo de fortaleza que estaban presenciando. Hasta ahora, habían pensado que su dependencia de la tecnología los hacía superiores. Sin embargo, la resistencia y el ingenio humano estaban empezando a plantearles una realidad diferente. XYR, quien había sido el más escéptico sobre la posibilidad de que los humanos pudieran sobrevivir sin ayuda, comenzó a sentir una mezcla de curiosidad y respeto. Por primera vez, estaba dispuesto a admitir que quizás había subestimado a los humanos. Observó cómo se movían en perfecta coordinación, cómo improvisaban con los recursos más básicos y cómo lograban permanecer unidos, sin conflictos, incluso en medio de las dificultades. «Quizás, deberíamos hacer contacto», sugirió XYR finalmente, rompiendo el silencio en la estación. «Podríamos aprender algo de ellos». Mayr lo miró con una expresión calculadora. Sabía que hacer contacto con los humanos era un riesgo, pero también entendía que esta era una oportunidad única de entender una habilidad que los Kaari habían perdido hacía mucho tiempo. «De acuerdo», respondió Mayr finalmente, tomando una decisión. «Bajaremos en silencio y observaremos de cerca. Pero recuerden, nuestro objetivo no es intervenir,
sino comprender. Horas después, mientras el equipo humano exploraba las cercanías de su refugio en busca de alimentos y materiales, una figura silenciosa y esbelta se movía entre las sombras, observándolos. Era Mayerre, acompañado de 2 miembros de su equipo Kaari, que descendieron en una pequeña nave de exploración, estacionada a una distancia prudente para evitar ser detectados. Desde el suelo, Mayerre observaba cada movimiento de los humanos con una mezcla de asombro y cautela. Leo, quien estaba explorando el terreno con una lanza improvisada en busca de algún animal pequeño, se detuvo en seco. Sintió un cosquilleo en la nuca, como si algo o alguien lo estuviera observando. Miró a su alrededor, sin ver nada entre los árboles, pero la sensación persistía. ¿Hay alguien ahí?, murmuró, sin esperar respuesta. Los Kaari, ocultos detrás de los arbustos, se quedaron inmóviles, analizando la reacción del humano. Para ellos, la capacidad de percibir presencias era una habilidad peculiar. En su mundo, los Kaari dependían de sensores y sistemas de vigilancia para detectar cualquier presencia cercana. La idea de percibir a otros seres solo con los sentidos físicos era casi inconcebible. Finalmente, Mayerre decidió arriesgarse. Dio un paso adelante, dejando que su figura alta y elegante se revelara parcialmente entre las sombras. Su piel era de un color plateado tenue que reflejaba ligeramente la luz del sol, y sus ojos grandes y oscuros miraban a Leo con una mezcla de curiosidad y respeto. Leo, sorprendido, levantó su lanza improvisada, más por reflejo que por intención de atacar. El silencio entre ambos era tenso, pero Mayerre levantó las manos lentamente en señal de paz, emitiendo una voz suave y profunda. «No venimos a hacerles daño», dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras en el idioma humano. «Solo estamos aquí para observar». La tripulación humana, alertada por la presencia de Mayerre, se acercó lentamente, formando un círculo alrededor del Kaari. Sara, con la mirada fija y desafiante, dio un paso al frente. «¿Quién eres y por qué nos estás observando?», preguntó con firmeza. Mayerre asintió, como si entendiera las razones de su cautela. «Soy Mayerre, líder de una misión de observación de la especie Kaari. Nuestra civilización ha estado observando su especie durante algún tiempo, estudiando su comportamiento. Sin embargo, nunca esperábamos ver una capacidad de supervivencia como la que han demostrado aquí». «¿Estudian nuestra especie?», preguntó Marius, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Para qué?». «Buscamos entender sus habilidades», explicó Mayerre con sinceridad. «Nuestra sociedad ha dependido de la tecnología por tanto tiempo que hemos olvidado muchas de las habilidades básicas que ustedes poseen. Su capacidad de adaptarse y de usar el entorno sin depender de tecnología avanzada es impresionante». La tripulación humana se miró entre sí, sorprendida por las palabras de Mayerre. Nunca habían considerado su capacidad de supervivencia como algo fuera de lo común. Para ellos, era una habilidad natural, parte de su instinto de supervivencia como especie. Leo, con una curiosidad creciente, bajó su lanza y dio un paso hacia Mayerre. «Así que han olvidado cómo sobrevivir sin tecnología». «En cierto modo, sí», respondió Mayerre. «Nos hemos vuelto completamente dependientes de nuestros dispositivos y sistemas de soporte. Sin ellos, no podríamos enfrentar un entorno hostil como ustedes lo están haciendo ahora». Sara, comprendiendo la profundidad de las palabras de Mayerre, sintió una extraña mezcla de empatía y orgullo. Los humanos, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, habían demostrado algo que una civilización avanzada como los Kaari había olvidado: el valor de la adaptabilidad y la fortaleza interior. «Tal vez podríamos enseñarles algunas cosas», sugirió Sara, sorprendiendo tanto a su equipo como a los Kaari. Mayerre inclinó la cabeza, aceptando la oferta con gratitud. Sería un honor. Durante los días siguientes, los Kaari observaron y aprendieron de cerca mientras los humanos les enseñaban técnicas de supervivencia básicas. Marius les mostró cómo identificar plantas comestibles y usar hojas medicinales para curar heridas. Leo enseñó a los Kaari a construir refugios improvisados usando ramas y hojas, y Sara les explicó cómo orientarse en el bosque utilizando señales naturales. Para los Kaari,
Cada una de estas lecciones era una revelación. Aquello que antes consideraban primitivo e innecesario ahora comenzaba a tener un valor que nunca imaginaron. Aprendieron que la supervivencia no siempre dependía de la tecnología más avanzada, sino de la capacidad de observar, adaptarse y trabajar en equipo. En una noche en particular, mientras el grupo descansaba alrededor de una fogata, uno de los Kaari le preguntó a Leo por qué los humanos no dependían de la tecnología en la misma medida que ellos. Para nosotros, la tecnología es una herramienta, respondió Leo. Nos ayuda, pero no es la base de nuestra existencia. Sabemos que, si perdemos todos nuestros dispositivos, aún podríamos adaptarnos, porque nuestras habilidades no dependen de ellos. May R., quien había estado escuchando en silencio, reflexionó sobre esas palabras. En su civilización, la tecnología era vista como una extensión de su ser, algo esencial y omnipresente. Sin embargo, la experiencia con los humanos le estaba mostrando que había otro camino, uno que no dependía solo de los dispositivos, sino de la fortaleza interna y el ingenio de cada individuo. La relación entre los humanos y los Kaari empezó a evolucionar en aquellos días. Los Kaari, que antes observaban a los humanos con una mezcla de desprecio y curiosidad, ahora los respetaban profundamente. La tripulación de la Adesi había demostrado que, incluso en un ambiente hostil y sin acceso a tecnología avanzada, podían sobrevivir y adaptarse, no solo por sus conocimientos, sino por su capacidad de unirse y encontrar soluciones en equipo. May R., especialmente, sentía una conexión inesperada con Sara y su equipo. A través de sus interacciones, comenzó a cuestionar las propias creencias de su civilización y a contemplar la posibilidad de que los Kaari pudieran beneficiarse al recuperar algunas de las habilidades que habían olvidado. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos y el fuego crepitaba suavemente en la oscuridad, May R. se dirigió a Sara y le agradeció con sinceridad. Han sido maestros excepcionales, dijo, inclinando la cabeza. Nunca imaginamos que una especie joven como la suya pudiera enseñarnos tanto. Sara sonrió y respondió, la edad de una civilización no define su sabiduría. Lo que importa es lo que aprendemos y cómo aplicamos ese conocimiento. Esa noche, mientras los Kaari y los humanos descansaban juntos alrededor del fuego, ambos equipos comprendieron que habían forjado una conexión única. En ese momento, el planeta hostil y la falta de tecnología ya no eran barreras. Habían encontrado algo más profundo y duradero. Una alianza basada en el respeto mutuo y en la capacidad de aprender unos de otros. La luz del amanecer empezaba a filtrarse a través de los árboles, iluminando el improvisado campamento donde humanos y Kaari habían pasado la noche. Sara se levantó temprano y, sin hacer ruido, comenzó a preparar algunas raciones para el grupo. A su alrededor, Leo, Marius y los demás miembros de la tripulación humana seguían descansando, mientras los Kaari, en un gesto de gratitud, se ofrecieron a tomar el turno de guardia. May R., observando la determinación de Sara desde la distancia, reflexionaba sobre los días anteriores. En tan poco tiempo, la tripulación humana le había mostrado más sobre resiliencia y adaptabilidad de lo que él había aprendido en toda su vida. A pesar de los prejuicios iniciales, se había convencido de que los humanos poseían una fuerza que su propia especie, en su confianza en la tecnología, había perdido de vista hacía mucho. Mientras el grupo se preparaba para el día, una señal de alerta resonó en los comunicadores Kaari. May R. y su equipo intercambiaron miradas tensas y activaron sus dispositivos de monitoreo. Las pantallas mostraban una mancha roja moviéndose rápidamente en su dirección, cruzando el mapa del terreno a una velocidad alarmante. Era una tormenta, mucho más intensa que la que los humanos habían enfrentado anteriormente, y parecía estar avanzando hacia ellos con una fuerza destructiva. Sara y su equipo notaron el cambio en el comportamiento de los Kaari, que miraban las pantallas con una expresión de pánico. Ella se acercó a May R., preocupada. ¿Qué está pasando?, preguntó con seriedad. May R. la miró, intentando controlar su voz. Es una tormenta masiva. El tipo de tormenta que no podríamos enfrentar sin protección avanzada. Si no encontramos refugio en las próximas horas, estaremos en peligro. Leo, que había escuchado la conversación, intervino. ¿Por qué no volvemos al refugio?
Nos ha protegido bien hasta ahora. Mayer negó con la cabeza, señalando las pantallas. Esta tormenta es diferente. Los vientos son lo suficientemente fuertes como para arrancar árboles y levantar rocas. Nuestros refugios improvisados no soportarán una fuerza de esa magnitud. Sara observó la pantalla con una expresión pensativa. Sabía que la situación era crítica, pero también sabía que, si abandonaban el lugar y se movían hacia una zona desconocida, corrían el riesgo de enfrentarse a otros peligros. Sin embargo, su instinto le decía que, si trabajaban juntos, podrían aumentar sus probabilidades de supervivencia. Si es tan peligrosa como dices, tenemos que actuar rápido, respondió Sara. ¿Hay algún lugar cerca que ofrezca mejor protección? Mayer dudó por un momento, revisando sus mapas. Había una formación rocosa a varios kilómetros de allí, una serie de cavernas que podrían ser lo suficientemente profundas como para brindarles resguardo. Con una mirada de determinación, asintió. Hay una cueva hacia el noreste. Si nos movemos rápido, podremos llegar antes de que la tormenta nos alcance. Sin dudar, Sara ordenó a su equipo empacar lo necesario, y Mayer hizo lo mismo con los Kahari. Era la primera vez que las dos especies trabajaban en una situación de emergencia real, y la tensión era palpable. Sin embargo, la coordinación entre ellos fue sorprendentemente fluida. Ambos equipos se movían en perfecta sincronía, compartiendo cargas y ayudándose mutuamente a superar el terreno difícil. A medida que avanzaban, la atmósfera comenzó a cambiar. Las nubes se arremolinaban en el cielo, y el viento soplaba cada vez con más fuerza. El ruido ensordecedor de los truenos anunciaba la inminencia de la tormenta. Mayer, que estaba acostumbrado a depender de barreras tecnológicas para protegerse de los elementos, sentía una creciente sensación de vulnerabilidad. Por primera vez, estaba experimentando el temor de enfrentarse a la naturaleza sin la ayuda de su tecnología avanzada. Finalmente, el grupo llegó a la entrada de la cueva. Era oscura y estrecha, y su interior se perdía en sombras que parecían infinitas. Sara fue la primera en adentrarse, guiando a su equipo hacia el fondo de la caverna, donde se instalaron rápidamente. Leo y Marius se encargaron de asegurarse de que todos los miembros del grupo estuvieran a salvo, mientras los Kahari, acostumbrados a otro tipo de refugios, seguían sus indicaciones en silencio. La tormenta estalló poco después, golpeando con furia la entrada de la cueva. El estruendo era ensordecedor, y el aire se llenó de una mezcla de polvo y fragmentos de roca. Los humanos y los Kahari se apretaron contra las paredes de la cueva, compartiendo una misma expresión de preocupación. La naturaleza implacable del planeta les recordaba que, a pesar de sus diferencias, todos estaban unidos por su vulnerabilidad ante fuerzas superiores. Durante horas, la tormenta azotó la entrada de la caverna, y el grupo, agotado, hizo lo posible por mantenerse despierto. Mayer observaba en silencio cómo los humanos se organizaban para turnarse en las guardias, asegurándose de que cada miembro del grupo pudiera descansar en algún momento. Esta disposición a sacrificarse por el bien común era algo que le resultaba sorprendente y admirable. Al cabo de un tiempo, Sara se acercó a él y, viendo su expresión reflexiva, le dirigió una sonrisa comprensiva. Este tipo de cosas nos recuerdan lo pequeños que somos en el universo. Pero también nos muestran lo fuertes que podemos ser cuando trabajamos juntos. Mayer asintió, comprendiendo el mensaje de Sara. Su especie había avanzado tecnológicamente, pero al observar a los humanos, sentía que había algo esencial que los Kahari habían dejado atrás. Su dependencia de las máquinas los había hecho olvidar la importancia de la colaboración y el sacrificio por los demás. Finalmente, la tormenta comenzó a amainar. Cuando los truenos cesaron y el viento se calmó, el grupo salió lentamente de la cueva, observando el terreno devastado que se extendía frente a ellos. Árboles arrancados de raíz, rocas esparcidas y un suelo cubierto de barro y escombros. La tormenta había arrasado con todo a su paso, y el refugio que habían construido con tanto esfuerzo ya no existía. Leo soltó un suspiro, observando los restos de su campamento. Tendremos que empezar de nuevo. Marius, sin embargo, sonrió, con la mirada puesta en el horizonte.
Hemos sobrevivido a una de las peores tormentas que este planeta tiene para ofrecer. Si pudimos con esto, podemos con cualquier cosa. Los Kaari, que habían sido testigos de la actitud resiliente de los humanos, sintieron un respeto profundo hacia ellos. XYR, que hasta ese momento había sido el más crítico, se acercó a Sarai, y en un gesto poco común en su especie, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Nos han enseñado una lección valiosa, dijo XYR, con voz seria. Siempre creí que nuestra tecnología era lo único que necesitábamos para sobrevivir. Pero ustedes nos han demostrado que la fortaleza interna y la voluntad de colaborar son herramientas tan valiosas como cualquier máquina. Sara sonrió y le ofreció un apretón de manos. El respeto es mutuo. Gracias por ayudarnos a encontrar el refugio. Esta experiencia ha sido tan valiosa para nosotros como para ustedes. En los días que siguieron, los humanos y los Kaari trabajaron juntos para reconstruir el campamento y aprender a convivir en aquel entorno hostil. La cooperación entre las dos especies se fortaleció, y cada uno aportaba sus habilidades para enfrentar los nuevos desafíos que surgían. Mayer y su equipo, habiendo comprendido el verdadero valor de la adaptabilidad y la unidad, comenzaron a incorporar las lecciones que habían aprendido de los humanos en sus propias prácticas. Para los Kaari, esta experiencia marcó el inicio de una transformación profunda. Regresarían a su mundo con una nueva perspectiva, llevando consigo las enseñanzas de los humanos y un respeto genuino por su capacidad de adaptación. Las primeras luces del amanecer se filtraban entre los árboles cuando la tripulación humana y el equipo Kaari emergieron de sus refugios improvisados, después de haber pasado la noche reconstruyendo lo que la tormenta les había arrebatado. El terreno estaba todavía húmedo, cubierto de hojas esparcidas y ramas rotas, pero el campamento había vuelto a la vida gracias al esfuerzo conjunto. Sara, la capitana humana, observaba con satisfacción cómo ambas especies trabajaban codo a codo, compartiendo ideas y estrategias. Era una escena que, días atrás, habría sido impensable. Los Kaari, una civilización avanzada y tecnológicamente dependiente, aprendiendo técnicas de supervivencia básica de los humanos, mientras los humanos aprovechaban la orientación avanzada de los Kaari para optimizar sus improvisados refugios. El propio Mayer, líder de la misión Kaari, estaba sorprendido por la fortaleza y adaptabilidad humana. Había presenciado su capacidad de reorganizarse ante el desastre, de improvisar soluciones con lo mínimo y de unirse para superar los desafíos. Aunque al principio de la misión había subestimado a los humanos, ahora sentía un profundo respeto por ellos. De hecho, sabía que esta experiencia cambiaría la forma en que su gente veía la supervivencia. A medida que el día avanzaba, los grupos se reunieron en una zona del campamento para discutir los planes futuros. Ambos líderes, Sara y Mayer, se sentaron junto a sus equipos para organizar las prioridades. El agua y los alimentos seguían siendo limitados, y la llegada de una nave de rescate parecía cada vez más incierta. Era evidente que necesitarían prepararse para una estadía prolongada, quizá indefinida. Hemos logrado construir un refugio estable y recolectar alimentos básicos, pero nuestros recursos son todavía escasos, dijo Sara, mirando a su equipo con seriedad. Tenemos que empezar a pensar en una estrategia de supervivencia a largo plazo. Leo, el ingeniero jefe humano, asintió. Podríamos explorar más el terreno y tratar de identificar fuentes permanentes de agua y alimentos. Quizás encontremos algún tipo de vegetación comestible o incluso algo que podamos cultivar. Marius, el biólogo, agregó, si encontramos un área fértil cerca, podríamos intentar plantar algunas de las semillas que traíamos para investigación. Tal vez logremos desarrollar una fuente de alimentos propia con el tiempo. Mayer escuchaba atentamente, analizando las propuestas de los humanos. En su cultura, la idea de cultivar y gestionar recursos naturales de manera manual era casi desconocida. Los Kaari dependían de sistemas automatizados para producir alimentos y agua purificada en sus estaciones espaciales. Sin embargo, viendo la determinación de los humanos, empezó a comprender el valor de tener ese conocimiento ancestral, una habilidad que su civilización había dejado atrás. Estamos dispuestos a aprender de sus métodos, dijo Mayer. Aunque no estamos familiarizados con el cultivo manual,
trabajaremos juntos para asegurar que esta sea una solución viable. La cooperación entre los humanos y los Kaari estaba alcanzando un nivel de sinergia impresionante. Con la guía de Marius, ambos equipos comenzaron a limpiar una pequeña zona cerca del arroyo para establecer un pequeño cultivo experimental. Plantaron algunas semillas y utilizaron herramientas improvisadas para remover la tierra, formando hileras donde el sol alcanzaría mejor a las futuras plantas. Mientras trabajaban, Sara y May discutían otros aspectos de su plan a largo plazo. Los humanos propusieron crear un sistema de vigilancia en torno al campamento para detectar a tiempo cualquier otra amenaza. Desde el encuentro con la bestia local, sabían que el planeta albergaba criaturas desconocidas que podrían poner en peligro su refugio. Los Kaari, acostumbrados a confiar en sensores avanzados, estaban dispuestos a colaborar en la construcción de trampas rudimentarias y alarmas naturales con los recursos del entorno. La relación entre los dos equipos se consolidaba rápidamente. A pesar de las diferencias culturales y tecnológicas, la convivencia había generado un entendimiento y una confianza mutua que los hacía sentir unidos en una causa común. Sin embargo, mientras trabajaban en su proyecto de autosuficiencia, un peligro invisible comenzaba a acercarse. Una tarde, mientras Leo y algunos miembros de la tripulación recolectaban madera para reforzar el refugio, notaron un sonido peculiar en el aire, como un zumbido constante y agudo. Leo, quien había estado atento a cualquier cambio en el ambiente, hizo un gesto para que todos se detuvieran y escucharan. ¿Oyen eso?, preguntó en voz baja. El grupo se quedó en silencio, percibiendo el zumbido que parecía intensificarse cada vez más. No era un sonido natural, y su ritmo y frecuencia parecían demasiado mecánicos para pertenecer a alguna criatura local. Ese sonido no es nada de lo que hayamos escuchado antes, murmuró uno de los Kaari, claramente inquieto. Leo frunció el ceño y miró a su alrededor, tratando de localizar el origen del ruido. Es posible que algo nos esté observando, o que haya una fuente de energía cerca. Debemos regresar al campamento y advertir a los demás. Al volver al campamento, alertaron a Sara y a May sobre el extraño sonido. Ambos equipos se reunieron de inmediato para evaluar la situación. La sospecha de que podrían no estar solos en el planeta se hacía cada vez más fuerte, y la posibilidad de que alguna otra entidad, tal vez una nave desconocida, se estuviera acercando, generaba inquietud en todos. La noche cayó, y el zumbido continuó en la distancia, implacable y cada vez más cercano. La tensión era palpable en el campamento, y el grupo decidió reforzar la vigilancia y permanecer alerta. Los Kaari, acostumbrados a manejar situaciones de emergencia de manera automatizada, se sorprendieron al ver cómo los humanos se organizaban de forma estratégica, asignando turnos de guardia y utilizando señales simples para comunicarse sin hacer ruido. A mitad de la noche, el zumbido se detuvo abruptamente, dejando un silencio que resultaba aún más inquietante. Todos esperaban, en completo silencio, cualquier señal de movimiento. Fue entonces cuando vieron, entre los árboles, luces tenues y parpadeantes que se movían en la oscuridad. No eran linternas ni focos de tecnología conocida. Parecían pequeños orbes flotantes que emitían una luz fría y espectral. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Leo, intentando mantener la calma. Sara hizo una señal para que todos permanecieran en sus posiciones. La criatura o entidad que se movía en las sombras avanzaba con cautela, manteniendo una distancia prudente, como si estuviera evaluando el campamento. May, que observaba con preocupación creciente, susurró: «No parece un ser vivo. Es más bien una especie de sonda o un dron». Marius, recordando las notas de los exploradores anteriores, recordó que algunos informes mencionaban civilizaciones antiguas que habitaban ese sector de la galaxia, pero que, según la información, habían desaparecido hacía siglos. La idea de que una tecnología antigua y avanzada pudiera seguir activa, vigilando el planeta, se le antojaba tanto fascinante como aterradora. «Si es una sonda, ¿a quién está reportando?», preguntó Marius en voz baja. Nadie tenía una respuesta. La sonda, o lo que fuera, continuaba observándolos desde la distancia. No mostraba signos de ataque, pero su presencia resultaba inquietante. Los humanos y los Kaari intercambiaron miradas de incertidumbre,
sin saber si debían intentar comunicarse con ella o permanecer en silencio. Fue entonces cuando el zumbido regresó, esta vez con mayor intensidad. Otras luces aparecieron en el horizonte, iluminando el bosque con un resplandor débil y verdoso. La tensión en el campamento aumentó al comprender que no se trataba de una única sonda, sino de un grupo de dispositivos que ahora los rodeaban. Sarah, comprendiendo que el campamento estaba en peligro, decidió actuar. Tenemos que movernos. No sabemos qué intenciones tienen, y quedarnos aquí solo nos hace vulnerables. Mayerre asintió, reconociendo la urgencia de la situación. Aunque los Kahari estaban tentados a intentar comunicarse con las sondas, sabían que la prioridad era la seguridad del grupo. Sin más demora, comenzaron a recolectar sus pertenencias y a organizarse en pequeños grupos para abandonar el campamento de manera ordenada. Avanzaron en silencio, adentrándose en el bosque bajo el manto de la oscuridad. El sonido de los zumbidos y el resplandor de las luces les seguía a la distancia, como si las sondas estuvieran interesadas en mantenerlos bajo vigilancia sin atacarlos directamente. La tensión crecía con cada paso, y todos mantenían la vista fija en las luces que se deslizaban entre los árboles. Después de varias horas de marcha, el grupo llegó a un área rocosa, donde encontraron una formación de cuevas que ofrecía cierto refugio. Sarah y Mayerre decidieron que era el mejor lugar para ocultarse mientras evaluaban la situación. Encendieron una pequeña fogata y se sentaron en silencio, con los rostros iluminados por el resplandor de las llamas y la expresión de cansancio y preocupación en sus miradas. Las sondas permanecieron en la distancia, moviéndose lentamente, como si estuvieran observando cada movimiento de los humanos y los Kahari. Mayerre, que seguía fascinado por la capacidad de los humanos para manejar situaciones de emergencia, observó a Sarah y Leo mientras debatían sobre el próximo paso a seguir. No podemos quedarnos aquí para siempre, dijo Sarah en voz baja. Tarde o temprano, estas sondas o lo que sean harán algo más que observarnos. Necesitamos averiguar de dónde vienen, y si es posible, desactivar la fuente de energía que las mantiene activas. Marius, siempre curioso, propuso una idea arriesgada. Podríamos intentar capturar una de esas sondas. Si logramos desactivarla, tal vez podamos analizar su tecnología y descubrir cómo evitar que las demás nos encuentren. Mayerre, aunque cauteloso, aceptó el plan. Sabía que el grupo no podía seguir huyendo indefinidamente. Si querían sobrevivir en ese planeta, necesitaban entender a fondo las amenazas que enfrentaban, y esto significaba asumir ciertos riesgos. El grupo decidió actuar al amanecer, cuando las luces de las sondas fueran más visibles. Prepararon herramientas improvisadas y trampas simples, y se organizaron en torno a un plan cuidadosamente trazado para intentar capturar una de las sondas. La tensión era palpable, pero la determinación en los rostros de los humanos y Kahari reflejaba la unión y el respeto que habían alcanzado. Al amanecer, con el bosque aún en penumbra, el grupo se desplegó, cada uno en sus posiciones, esperando la señal para capturar la sonda que se aproximaba. Al amanecer, la cueva donde los humanos y los Kahari se habían refugiado estaba sumida en una tensión silenciosa. La trampa que habían preparado para capturar una de las sondas estaba lista, y cada miembro del equipo estaba en su posición, oculto entre las sombras y esperando la señal para actuar. Las primeras luces del día apenas se filtraban entre los árboles cuando una de las sondas se acercó al área donde habían colocado la trampa. La sonda flotaba con un leve zumbido, como si fuera consciente de su entorno y estuviera explorando cada rincón del bosque. Leo y Marius se miraron en silencio, conscientes de que solo tendrían una oportunidad. Cuando la sonda pasó sobre la trampa, Sarah hizo una señal con la mano, y en un movimiento rápido y coordinado, el equipo activó el mecanismo, atrapando a la sonda entre redes improvisadas de lianas y ramas. La sonda emitió un zumbido más agudo, y las luces parpadearon con intensidad, como si intentara enviar una señal de alerta. Marius y Mayerre, trabajando juntos, lograron desactivar el sistema de comunicación de la sonda antes de que pudiera alertar a las demás, y pronto el aparato quedó inmóvil en el suelo. Todos rodearon la sonda con cautela, observando su estructura alienígena y tratando de comprender su propósito. Leo comenzó a desmontar cuidadosamente el panel exterior de la sonda,
exponiendo una serie de circuitos y componentes desconocidos. La tecnología era claramente avanzada, mucho más de lo que cualquiera de ellos había visto, incluso los Kahari. Sin embargo, la experiencia de Leo como ingeniero le permitió identificar ciertos patrones y sistemas básicos, y en cuestión de minutos, logró acceder al sistema de memoria de la sonda. Al revisar los datos almacenados, descubrieron algo alarmante. Las sondas pertenecían a una civilización antigua y desaparecida, conocida como los ZYRRET, una especie que había usado estas máquinas para proteger su territorio y mantener vigilados sus planetas colonizados. Aunque los ZYRRET ya no existían, sus sistemas de defensa seguían activos, operando de forma autónoma y eliminando cualquier presencia intrusa en sus antiguos dominios. «Esto no es una simple sonda de vigilancia», murmuró Leo, con expresión sombría. «Está programada para eliminar cualquier forma de vida que considere una amenaza». May-R, quien observaba los datos junto a Leo, sintió un escalofrío. Habían subestimado la amenaza que enfrentaban. Ahora comprendía que las sondas no solo estaban observándolos, sino evaluando la manera más eficaz de eliminarlos. Sara, al escuchar esto, comprendió que no tenían mucho tiempo. La sonda capturada era solo una entre muchas. Las demás probablemente estaban preparándose para un ataque coordinado que no dejaría ninguna oportunidad de escape. Con una voz firme, se dirigió a su equipo. «Tenemos que encontrar la fuente de energía que alimenta a estas sondas y desactivarla. Si dejamos que sigan operando, es solo cuestión de tiempo antes de que nos eliminen». Los Kahari asintieron en silencio. Habían aprendido a respetar la capacidad de decisión y liderazgo de los humanos, y ahora confiaban en que trabajar juntos era su única esperanza de supervivencia. Sin perder tiempo, May-R y su equipo revisaron los datos de la sonda capturada y localizaron una señal que parecía provenir de un centro de control subterráneo, oculto en las profundidades de la selva. El grupo comenzó a avanzar en silencio, moviéndose con rapidez a través del denso bosque. La señal los condujo a una cueva aún más profunda y oscura que las anteriores, con una entrada cubierta de musgo y vegetación. Era evidente que aquel lugar había estado oculto por siglos, un relicario de una civilización que había desaparecido, pero cuyo legado de defensa seguía vivo. Adentrándose en la cueva, el grupo se encontró con una serie de túneles oscuros y fríos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones desconocidas, y de vez en cuando, alguna de las luces parpadeantes de los drones antiguos iluminaba el camino. El ambiente era tenso, y cada paso parecía llevarlos más cerca de una presencia intangible pero poderosa que emanaba desde el fondo del lugar. Finalmente, llegaron a una cámara central donde encontraron un enorme dispositivo, una estructura circular llena de cables y luces parpadeantes. Era evidente que este era el núcleo de energía que alimentaba a las sondas y al resto de los sistemas de defensa. Leo y May-R se acercaron al dispositivo para estudiar su funcionamiento, tratando de encontrar la manera de desactivarlo sin desencadenar un ataque. Mientras tanto, las sondas comenzaron a congregarse en la entrada de la cueva, como si hubieran detectado la presencia del grupo. El zumbido en el aire era cada vez más intenso, y la luz que emitían llenaba el túnel de una claridad espectral y amenazante. «Nos están rodeando», advirtió uno de los Kahari, con voz temblorosa. Sara miró a su equipo y luego a May-R. Sabía que tenían poco tiempo. «Leo, ¿puedes desactivarlo?» Leo asintió, aunque su expresión era tensa. «Necesitaré unos minutos más. Este sistema es más complejo de lo que pensé». Las sondas comenzaron a avanzar, y los miembros del grupo se prepararon para defenderse. Sara y May-R organizaron a sus equipos, distribuyendo piedras y lanzas improvisadas mientras formaban una barricada en la entrada de la cámara. Aunque sus armas eran primitivas, la determinación en sus ojos era inquebrantable. Sabían que estaban en una lucha por la supervivencia. Los primeros drones cruzaron el umbral, emitiendo destellos de luz y sonido en un intento de intimidar al grupo. Sin embargo, los humanos y los Kahari permanecieron firmes, lanzando piedras y atacando con las lanzas cuando los drones se acercaban demasiado. La lucha era desigual, pero la unidad entre los dos grupos les daba una fuerza inesperada. Finalmente,
Leo logró encontrar el sistema de alimentación del núcleo y preparó una sobrecarga en el circuito principal. «¡Listo!», gritó, haciendo una señal a Sara. Sara ordenó a todos retroceder hacia la entrada mientras Leo activaba la sobrecarga. El núcleo comenzó a parpadear y a emitir un sonido agudo, como si el propio dispositivo estuviera luchando por mantenerse estable. Con un último esfuerzo, Leo desconectó los circuitos clave, provocando un colapso en la energía del sistema. Las luces de las sondas se apagaron de golpe, y el zumbido en el aire desapareció. Los drones, ahora inertes, cayeron al suelo en un silencio absoluto. El grupo, agotado y cubierto de sudor y polvo, exhaló con alivio al ver que la amenaza había sido neutralizada. Mayerre se acercó a Sara, y ambos compartieron una mirada de respeto y camaradería. Sabían que esta experiencia los había unido de una manera que trascendía cualquier diferencia cultural o tecnológica. Habían enfrentado juntos un peligro mortal y habían sobrevivido gracias a su cooperación y adaptabilidad. Con el sistema de defensa desactivado, los humanos y los Kaari se reunieron fuera de la cueva, donde la luz del amanecer comenzaba a iluminar el paisaje. Sara miró a su equipo y luego a sus nuevos aliados. «Hemos aprendido mucho unos de otros», dijo en voz alta. «La tecnología puede ser una gran ventaja, pero la verdadera fortaleza está en la voluntad de adaptarse y de trabajar juntos». Mayerre asintió, reflexionando sobre sus propias palabras. «Nuestra dependencia de la tecnología nos hizo olvidar el valor de la colaboración y la adaptabilidad. Hoy, gracias a ustedes, hemos redescubierto esa fortaleza». Ambos equipos se abrazaron y compartieron una breve celebración. Aunque su tiempo en aquel planeta había estado lleno de peligros y desafíos, la experiencia les había brindado lecciones invaluables. Los Kaari, que en un principio habían mirado a los humanos con escepticismo, ahora los consideraban iguales, amigos e incluso maestros en ciertas habilidades esenciales para la supervivencia. Poco después, una señal de rescate fue detectada en el horizonte. Una nave de exploración de la Alianza Galáctica había captado el llamado de emergencia de la ADESI y se dirigía hacia el planeta. Al ver la nave acercarse, el grupo se preparó para abandonar el campamento y regresar a sus respectivos hogares, sabiendo que esta experiencia había cambiado sus vidas para siempre. Antes de subir a la nave, Mayerre se volvió hacia Sara una última vez. «No olvidaremos esta experiencia, ni lo que nos han enseñado. Llevaremos estas lecciones a nuestra civilización, y quizá algún día podamos devolverles el favor». Sara sonrió y le ofreció un apretón de manos. «El aprendizaje es mutuo, Mayerre. Gracias por compartir esta aventura con nosotros». La nave despegó, llevándose a humanos y Kaari de regreso a sus mundos respectivos. Pero ambos sabían que, a partir de ese momento, sus destinos estaban entrelazados. Habían demostrado que, más allá de la tecnología o las diferencias culturales, existía un poder mucho mayor: la capacidad de colaborar, de respetarse y de adaptarse. La Alianza Galáctica no tardó en enterarse de los detalles de la misión y del heroísmo compartido entre los humanos y los Kaari. Pronto, la historia de su cooperación en aquel planeta hostil se convirtió en una inspiración para otras especies, un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la unidad y en la adaptabilidad, no solo en la tecnología. Así, humanos y Kaari continuaron su camino, llevando consigo una lección inolvidable sobre el valor de la amistad y la resiliencia.